Gracias, Señor. ¿Vino usted preparado para recibir la palabra del Señor también en este día, hermano y hermana? Creemos que nuevamente, como siempre, el Señor va a hablar a nuestros corazones. Disponga su corazón, abra las puertas de su corazón, quite toda distracción de la mente, toda ansiedad, preocupación. Pedimos al Señor que el Espíritu Santo las remueva en el nombre de Jesús, y en cada vida y en cada corazón en este momento entre la paz de nuestro Señor Jesucristo. Abra su Biblia conmigo en el libro de Lucas, en el capítulo 10. Marta, Marta, muy afanada estás. Solo una cosa tenía que hacer. Y María ha seleccionado lo mejor. Leemos la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Padre, gracias por tu palabra. En este momento te pido, Señor, que tú unjas mis labios de tal manera, Señor, que tu palabra pueda fluir con autoridad y gracia y los propósitos, Señor, que tú tienes para cada uno de nosotros en este día. Quita todo impedimento que quieran traer los pensamientos ajenos a los propósitos por los cuales nos reunimos en este lugar. Y permite que todos podamos estar en atención y reverencia a tu palabra, y que así tu Santo Espíritu, Señor, la prospere en cada corazón de acuerdo a tus deseos y tus propósitos para con nosotros en este día. Amén. Se pueden sentar. Gloria a Dios. Marta, Marta es el título de este mensaje. Gloria a Dios. Vivimos en una época muy afanada. Sea aquí, sea de donde vinimos, es una vida afanada. Allá en diferentes formas en nuestros países, aquí un poco más agitada. No hay tiempo a veces ni para respirar. Y vamos a ver el gran peligro
en el que puede caer un creyente, una creyente, que cae dentro de esa tela de araña y cuando viene a ver empieza a perder su fuerza espiritual y sus deseos. Y el Señor aquí alude a esto en esta conversación. Vamos a tomar esto desde el principio y vamos a ver cómo el Señor nos habla a través de su palabra. En el capítulo 3 del libro de Apocalipsis dice así: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Recuerda, hermano, en un lado estamos hablando de Marta, pero aquí estamos hablando de un varón. Para el Señor esto no tiene diferencia. Amén. Para el Señor no tiene diferencia. El Señor habla a las almas, habla a sus hijos. De todo color, de todo tamaño, el género que sea masculino o femenino, no importa. El Señor nos habla a todos. Porque sí, cuando habla a Marta en este momento, está hablándonos a todos como le habló a Marta. Amén. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, si alguno oye mi voz. Bueno, usted ha estado en su casa y alguien toca la puerta, ¿verdad? Y usted no lo escucha y se va y después usted lo llama y dice, ¿por qué tú no pasaste por ahí? No, yo pasé, pero yo toqué la puerta y nadie me abrió. ¿Cuántos alaban al Señor? Y entonces usted dice, sí, yo estaba muy ocupada haciendo tal cosa. Quizá más ocupada de lo que tenía que estar. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero aquí lo importante es que el Señor aquí nos dice a nosotros que Él siempre toma la iniciativa, siempre la ha tomado cuando se hizo la decisión de cuál iba a ser el plan para salvación del mundo. El Señor había ya tomado la decisión que Él iba a tomar una acción activa, proactiva. Dejado a sí mismo la humanidad, no podríamos contar que realmente iba a regresar a ese camino de verdad. Todo lo contrario, desde un principio, siempre yo he dicho que cuando analizamos desde el principio del jardín del Edén hasta el presente, muchos hombres hoy que han logrado grandes cosas en la civilización moderna y países desarrollados grandemente como este y otros que han logrado grandes cosas, dicen o asumen la posición de que el hombre, inclusive eso enseñan a nuestros hijos, es una mentira. Desde las cuevas, que de ahí primeramente bajaron de los árboles como los monos y bajaron abajo y para defenderse buscaron guarida en las cuevas, etcétera. De esos tiempos empezó a ascender hasta lo que se conoce hoy como una civilización. En otras palabras, de la perspectiva de ellos, en realidad el progreso presente de la raza humana ha sido algo que ascendió de lo primitivo a lo más moderno. Nosotros decimos lo opuesto, hermano, lamentablemente. Empezó el hombre en una posición elevada, una posición de conocimiento incomparables. Cuando Dios le dijo a Adán que nombrarían todos los animales y todas las vegetación por su nombre, etcétera. Imagínense qué computadora era la computadora de ellos en ese momento. Vivían dentro de la gloria de Dios, eran perfectos, no tenían defectos a su nombre, eran perfectos. A lo que esta generación busca, aspira a llegar, le llaman utopía. Muchos escritos sobre esas cosas, de una civilización futura que finalmente el hombre pone a su lado todas sus diferencias y a través del proceso y la insistencia de cambiar el comportamiento humano, llegaríamos a un momento en donde ya todo el mundo hablará el mismo lenguaje. Todo el mundo actuará en una forma moral, todo el mundo actuará en una forma justa, etcétera. Están soñando. ¿Cuántos alaban al Señor? La realidad es que el hombre cayó de las alturas en que se encontraba
dentro de la presencia y la gloria de Dios, y en este proceso ahora va tratando de regresar. Por su cuenta el hombre no puede lograr eso, por más que se empeñen, no lo lograrán. Entonces explica esta situación internacional, inmediatamente usted puede ver que es una cuestión para el hombre prácticamente imposible. Y por eso es que Dios, el Señor Jesús, va a tener que venir a intervenir dentro de las realidades de las situaciones humanas, en momentos cuando ya inclusive todo se verá como perdido. A su nombre. Entonces el Señor tomó la iniciativa desde un principio de que Él iba a ser proactivo en esto. Inclusive el mismo Señor Jesús, ¿verdad? En la palabra que habla el profeta Isaías, heme aquí, Señor, envíame a mí. Se dio a sí mismo para este propósito, para estos propósitos que estableció el Señor como un plan de rescate para la raza humana. Y sigue siendo así. El Señor es el que va buscando a quien salvar y proveyó los medios, haciendo sacrificio, y continúa tocando la puerta de los corazones que quieran escuchar, responder y abrir la puerta de sus corazones. Yo estoy a la puerta y llamo. El Señor está a la puerta, está llamando, como lo está haciendo hoy a nuestros corazones. Si alguno, es una decisión que usted tiene que hacer. Usted, si no quiere abrir su puerta, usted no la abre. Y precisamente esa es la problemática del mundo hoy, que en su mayoría no han querido abrir la puerta de sus corazones al Señor. Y por esa razón tenemos la condición mundial que prevalece en estos tiempos. Todas estas cosas el Señor lo ha visto como algo inevitable, y por eso el plan de salvación ocurre al final de los tiempos, cuando las cosas se han puesto peor y la raza humana está a punto de exterminarse a sí misma. No es ahí que estamos caminando, hermanos. Para ahí es que estamos caminando. Pero nosotros tenemos promesas de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Nosotros creímos en el Señor y en su plan de redención. Abrimos nuestras puertas a Él, de nuestros corazones. Ahora Él mora en nuestros corazones. Y la esperanza que nosotros tenemos es que el Señor ha de venir y tomar a su pueblo y lo ha de sacar de esta corrupción y violencia a la cual descenderá el mundo ya dentro de poco tiempo. ¿Cuántos alaban al Señor? El Señor está tocando la puerta. ¿Por qué? Porque hay una urgencia, una necesidad grande que el hombre mismo que está y la mujer que se ha hecho ciega con los afanes de la vida no puede ni siquiera ver. ¿Cuántos alaban al Señor? Jesús va caminando y tocando los corazones. No somos nosotros los que estamos por regular buscándolo a Él. Usted escuchó la palabra porque alguien, el Señor lo mandó a hablarle su palabra. Y usted se dio al Evangelio porque el Señor, a través de su Santo Espíritu, quien es que convence de pecado, tocó su corazón y le ayudó a usted a abrir sus ojos y ver quién verdaderamente era usted delante del Dios Santo y verdadero. A su nombre. Jesús va caminando y tocando los corazones, esperando que les respondan y abran las puertas de sus corazones. No es una obligación, pero sabe que vale la pena hacerlo. Nosotros somos testigos de esta realidad. El que abre su corazón a su toque, dice entonces que el Señor, que es un gran caballero, entra. ¿Y qué ocurre? Dice, cenaré con él. ¿Cuántos alaban al Señor? Habla esto de intimidad. Cuando usted abre su corazón al Señor, quiere decir que usted ha actuado, ya ha dado el paso de fe, ha creído en Él. De otra forma usted no lo hiciera. Y por esa razón ahora Él está habitando con usted. Cenando quiere decir tener una relación especial. Entramos aquí entonces a entender que dice aquí que el Señor iba de camino. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea. Yendo de camino, iba pasando por ahí. ¿Usted cree que fue coincidencia que el Señor sintió que tenía que entrar en esa aldea? No estaba dentro de su itinerario, evidentemente, porque no lo dice aquí. Si hubiese sido el caso ese, entonces hubiese dicho que Él tenía una cita ahí. Pero
No lo dice aquí. Era desconocido, aparte de que Dios conocía, era desconocido quizás a sus propios discípulos en ese momento, que el Señor iba a hacer un desvío en su camino y entrar a esa aldea. ¿Cuántos alaban al Señor? Así es el Señor. Nos buscó a sí mismo a nosotros en el lugar que estábamos. Él iba pasando, nosotros escuchamos, ¿verdad? Y Él decidió hacer un pare a sus planes a donde iba para entrar y posar con un par de hermanas. ¿Cuántos alaban al Señor? Dice la palabra que Marta lo invitó. Esto se pone bien interesante. Me encanta mucho esta escritura cuando la analizamos un poco más de cerca. Marta tomó la iniciativa de entender que el Señor iba pasando, venía de lejos, tenía hambre, estaba cansado, quizá esa misma noche quería posar en algún lugar. Ella sabía que tenía necesidad, especialmente de comer inmediatamente, de asearse, etc. Lo invita a su casa. No dice que la hermana estaba con ella y no dice que llegaron juntos, pero me imagino que es posible, porque el Señor no conocía directamente a nadie ahí. Marta se hizo disponible, ¿verdad? Y le dijo que en mi casa hacen a comer allá. ¿Cuántos alaban al Señor? Inmediatamente que entra el Señor a la casa, demuestra qué es la cosa que está primeramente en su corazón. ¿Cuántos alaban al Señor? El Señor conocía muy bien cuál era el plan. Él conocía qué tiempo tenía. Él sabía con qué urgencia tenía que trabajar. Y no dormía, dice, en lugares cómodos porque tenía que estar moviéndose continuamente. Él sentía ese afán porque tenía una profunda compasión por las almas. Y créame, hermanos, que eso debe de moverlo a nosotros también. Él conocía muy bien el destino de toda aquella persona que rechaza el plan de salvación. Esto no es simplemente que va a desaparecer de la conciencia humana para siempre y su cuerpo enterrado. El alma continúa hacia adelante para siempre, va a un lugar o al otro, y el Señor conocía y conoce muy bien cuál es ese lugar horrible al cual nadie que nosotros conozcamos, especialmente nuestras familias o amistades, querramos nosotros ser desatendidos y no ver esto con ese nivel de urgencia al punto de que nuestros seres queridos vayan a terminar en ese lugar. ¿Cuántos alaban al Señor? Pues inmediatamente el Señor Jesús llega, Él empieza a trabajar, está trabajando continuamente. Nosotros también así, hermano. El Señor sabía que tenía tiempo limitado, nosotros también. Tenemos tiempo limitado, no en el sentido del tiempo personal que nosotros podemos dedicar a esta causa, sino en el sentido de que sabemos que nuestra vida ha sido programada con un límite de tiempo. Y ese final de ese tiempo solamente está en el conocimiento de Dios. ¿Cuándo es la fecha? ¿Cuándo es el tiempo? No es que todos vamos a terminar a la misma edad, sino que puede ocurrir en diferentes momentos y evidentemente esa es la realidad que vemos. Personas que quizás no creíamos ya no están con nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Ya María tenía su plan, Marta tenía su plan, María tenía su plan. ¿Cuántos alaban al Señor? No se habla mucho de María. María ni siquiera fue la que invitó al Señor Jesús. Pero cuando María supo que Jesús venía para su casa, algo inmediatamente la movió con ese gran deseo de poder conocer al Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Ella tenía un hambre profunda por el Señor. Y en la profundidad de lo que puede impresionar el Espíritu Santo en una persona, ella entendió que esa hambre era más allá del hambre natural. ¿Cuántos alaban al Señor? Y a la vez tenía una afinidad con el pensar del Señor en ese momento.
quien inmediatamente que llegó a la casa se dedicó inmediatamente a hablarle del plan de salvación, a su nombre. Esto era todo lo que hacía el Señor. Su comida, su desayuno, su almuerzo, su cena, era predicar la palabra de Dios a su nombre. Era hablar del plan de salvación. Era tocar los corazones a ver quién abría a su nombre. Marta y María abrieron las puertas de su corazón antes de abrir la puerta de su casa. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero no hay diferencia, hermano, porque en realidad nosotros también somos una casa, dice la palabra del Señor, del Espíritu Santo. A su nombre. En ese momento, Marta está ocupada, muy ocupada. María inmediatamente se olvidó completamente de todos los detalles del trabajo que había que hacer para preparar comida para el huésped que estaba. Ella estaba tan excitada que el Señor estaba presente que se le olvidó todo, hermano. ¿Cuántos alaban al Señor? Ella sintió en su corazón la gran necesidad de escuchar la palabra de salvación del Señor, que no había nada que la iba a detraer a su nombre. Inmediatamente se tiró a los pies del Señor. Óigame, qué afinidad con las cosas divinas, ¿verdad? Las cosas espirituales tenía María, que en ese momento supo entender la importancia de ella prestarle atención al Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Esa era una oportunidad en 3,000, quizás millones, que el Hijo de Dios, con ese tiempo limitado, en esos momentos, gloria sea al Señor, mientras Él caminaba en carne y hueso en la tierra, entrara a su casa. ¡Wow! A su nombre. Ella estaba maravillada, estaba captivada. La presencia del Señor hizo un contacto de inmediato con su corazón y su alma. Ella entendió a quién tenía delante de ella. Ahí no había rechazo, ahí no había duda, ahí no había diálogo contrario a su nombre. Una entrega inmediata y completa a los pies del Señor. Señor, tengo sed y hambre de ti. Dime tu palabra. Necesito comer de ese pan que tú ofreces, Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? En otras palabras, su hambre espiritual era mucho más grande que el hambre del cuerpo. A su vez, estaba asombrada de tener al Hijo de Dios en su casa. ¿Valoramos nosotros así a Jesús en nuestras casas? Y cuando hablamos de la casa, estamos hablando no solamente de la casa física, sino también esta casa espiritual, a su nombre. Nuestros cuerpos, nosotros, nuestras vidas, nosotros, vosotros, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ¿no sabéis que vosotros sois templo del Espíritu Santo? Y que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Con qué grado de valor valúa usted el hecho de que ahora el Señor Jesús no simplemente está pasando, sino que nos prometió que Él estaría con nosotros todos los días de nuestras vidas, a su nombre, hasta el fin del mundo? ¿Cuántos alaban al Señor? Yo creo, hermano, que nosotros tomamos eso muy livianamente. Y yo no me voy a ausentar o hacer excepción. Esto es una realidad por la cual todos pasamos, y quizá en un momento estemos más atentos a la realidad de nuestra intimidad con el Señor, sabiendo que Él mora en nosotros, en la presencia de su Santo Espíritu y su santa palabra. ¿Cuántos alaban al Señor? Quiere el Señor que nosotros, como María, podamos tener esa afinidad espiritual. Que en todo momento nosotros podamos caminar en gratitud y reconocimiento y admiración y maravilla del hecho
de que Jesús entró a nuestra casa en un momento que nosotros abrimos cuando Él tocó la puerta. Cada uno de nosotros en diferentes circunstancias de la vida, en nuestros afanes, el Señor tomó el tiempo para pararse y hacernos saber que había algo más importante a lo que había que prestarle atención. ¿Cuántos alaban al Señor? Eso fue lo que hizo el Señor. Entró a la casa de Marta y María, y aquí presenta un cuadro de dos tipos, ¿verdad? De forma que los creyentes se acercan y tratan en su intimidad con Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor? María está a los pies del Señor. El Señor está inmediatamente hablando con ella ¿de qué? No de cosas mundanas ni de cosas triviales. El Señor está hablando de cosas sumamente importantes. El Señor no perdió un momento, una palabra no salió de su boca que no fuera con propósito de alguna causa dentro del plan de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Él está sentado y ¿qué va a hacer con María? Está hablándole y María definitivamente quizás ya le ha preguntado al Señor, le ha hecho preguntas como hizo Nicodemo. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Qué es tu asunto de ser salvo? Etcétera. ¿Cuántos alaban al Señor? María estaba atenta y se olvidó de todo otra cosa. A su nombre. María tenía una necesidad tan grande del Señor que prefirió dejar los quehaceres, los afanes de este siglo, aún la comida, para rendirse a los pies del Maestro, a escuchar su voz, su palabra, que es el verdadero pan de vida. ¿Cuántos alaban al Señor? Le contestó el Señor cuando fue llevado al desierto a ser tentado por el Espíritu. Fue llevado por el Espíritu al desierto a ser tentado por el diablo. En un momento dado, una de las tentaciones de Satanás fue enseñarle una piedra y decirle: convierte esa piedra en pan si eres el Hijo de Dios. Porque si él convertía la piedra en pan, teniendo un hambre de 40 días y 40 noches, posiblemente iba a ser tentado a comer del pan, pensaba él. Pero el Señor le respondió: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de mi Padre. ¿Cuántos alaban al Señor? Esto aquí es lo que está en juego. Esta enseñanza es lo que se está desarrollando en esta relación, en donde Jesús toma el momento de hablar con aquella que escuchó no solamente el toque en su puerta de su corazón, sino que abrió su corazón y decidió aceptar la comida que traía el visitante, que era el Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Es importante desde el principio entender que el Señor está tocando la puerta, quiere entrar y quiere cenar con nosotros, pero a la vez entender que no es usted el que trae la comida. ¿Cuántos alaban al Señor? El que trae la verdadera comida es el Señor, porque Él es el pan de vida. Y cuando se entiende la importancia de comer de ese pan mucho más que cualquier otra cosa, entonces entendemos por qué razón María se tiró inmediatamente y se olvidó de toda otra cosa. Hay una situación que se desarrolla aquí que es importante nosotros también detenernos a examinar. En la introducción de Marta dice Lucas que Marta tenía muchos quehaceres, estaba muy ocupada. El Señor va más allá y le deja saber: tus ocupaciones han llegado a un punto crítico de turbación. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Qué quiere decir eso? Que ahora sus pensamientos estaban por diferentes lugares en su mente y no podía hacer decisiones concretas ni poder ver
las cosas más importantes que debía de estar mirando. Vamos a darle un poquito más de atención a esto porque es muy importante para nosotros. Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Esa fue la introducción que se le dio. Oiga lo que dice en Mateo 13, versículo 22. El Señor aquí está respondiéndole a los discípulos. ¿Qué significaba la parábola del sembrador? La semilla cayó en diferentes terrenos. Más luego el Señor se la explica. Yo quiero simplemente tratar con la que es relevante a lo que estamos hablando. El que fue sembrado entre espinos. Esa fue la semilla que cayó entre los espinos. Y dice la palabra que los espinos crecieron juntamente con la semilla plantada. Y entonces cuando crecieron los dos, los espinos la ahogaban. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces él le explica cuando le preguntan qué quieren decir estas cosas. Le dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Está hablando de una persona. El que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas. Dos cosas habla el Señor, pero una de ellas incluye muchas otras cosas que son peligrosas y es el afán de este siglo. Y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Qué quiere decir esta palabra infructuosa? Quiere decir que se hace inútil. La palabra de Dios se hace ineficaz. ¿Cuántos alaban al Señor? Y esto es bien interesante por la razón de que por otra parte en el libro de los Hebreos la palabra dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Aquí se usa la palabra eficaz también, a su nombre. Y dice aquí en este otro que leemos, ¿verdad? Que la palabra se hace infructuosa cuando los afanes, ¿verdad?, de la vida la sobrecogen, a su nombre. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. El afán de este siglo y el engaño de las riquezas. En contraposición, la palabra de hebreo y en coordinación con eso, habla, ¿verdad?, de que la palabra de Dios es eficaz, que es viva y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nada que la palabra de Dios no pueda penetrar en nuestro ser hasta el alma. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero qué interesante que dice, como acabamos de leer también, que los afanes de la vida y los engaños de la riqueza pueden rendirla infructuosa. Usted pudo haber escuchado la verdad y creer que por el hecho de que usted creyó y que te dio el paso de aceptar al Señor y todo eso, y está tratando de vivir la palabra de Dios, que por esa razón usted puede descuidarse y eso va a caminar en automático. Pero dice aquí que las muchas ocupaciones pueden rendir el efecto que habla de una palabra viva y eficaz que penetra. Es como una espada de dos filos. No hay una como ella. Pero entra a jugar en esto el libre albedrío del hombre y de la mujer, que es neutralizado por los afanes de la vida. ¿Cuántos alaban al Señor? La confusión que traen los afanes de la vida, inclusive cuando la persona está demasiado afanada, puede perder noción de las cosas que son necesarias hacer para mantenerse
saludable en su vida espiritual. ¿Cuántos alaban al Señor? Y si se hace la palabra de Dios infructuosa, inútil, quiere decir que no le sirve para nada. Todo lo que ha aprendido, todo lo que ha pasado en los caminos del Señor, nada le sirve cuando usted permite que algo que tiende a arropar, ¿verdad? Dice que ahoga, la sofoca la palabra. Pero eso no es sin la ayuda de sus propias decisiones, nuestras propias decisiones. Por sí mismo esto no ocurre automáticamente. Tiene que haber alguien que está cuidando su casa a su nombre. Tiene que haber alguien que cuide su casa y es amo de su casa. Tiene llave, el libre albedrío de hacer decisiones que Dios le ha dado a todo hombre y toda mujer. La tiene en sus manos. Puede abrir y puede cerrar a lo que quiere a su nombre. Y paso a paso, una persona que ha escuchado la palabra que es tan útil para su propia salvación, tiene tantas implicaciones dentro de una vida tan corta. Está jugando con la vida eterna, pero empieza a prestarle más atención a las cosas de los afanes que a la palabra de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo me admiro de creyentes y oro por ellos, claro, porque en realidad lo veo por mal camino cuando me doy cuenta que usan muchas excusas para no venir a la iglesia, aunque sea el domingo. No vienen a orar, hay un solo servicio regular domingo, no están participando en ninguna célula donde se habla de estas cosas, etcétera. Y tan fácil se le hace decir, no puedo ir este domingo y se acabó. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Qué pasa con esa persona? Esta persona ya ha entrado dentro de ese sofocamiento de la palabra, en donde ya la palabra de Dios no tiene efecto en su corazón, no tiene valor. La presencia del Señor que Él ha prometido en nuestras vidas se minimiza y a lo que prestamos atención es simplemente a lo que está por delante y lo que queremos hacer. Oiga, que habla de las riquezas como la segunda causa de ese sofocamiento de la palabra de Dios en nosotros. Quiere decir esto, que se preocupan demasiado con las cosas monetarias. A su nombre. A su nombre. El creyente en República Dominicana, en Guatemala, en México, en Honduras, donde quiera que sea, ¿verdad? Que oraba a Dios para que lo sacara de esa miseria. Señor, yo te prometo. Yo quiero que usted sepa que yo fui uno de ellos. Yo te prometo. Lo único es que yo doy gracias al Señor que aunque yo me desvié de cumplir con esa promesa, regresé a cumplirla. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero yo vine a este país también. Cuando yo llegué allá, Señor, y yo no era demasiado entregado, no era que yo era un joven muy espiritual en la iglesia ni nada. Hay gente que crecí en el Evangelio y conocía el lenguaje bíblico y el comportamiento bíblico y todo eso, y lo usaba y sabía que podía pedir un favor de Dios. Eso era todo. ¿Cuántos alaban al Señor? Señor, si tú me llevas, me sacas de aquí, yo voy a un lugar como allá. Todo lo que yo haga, lo que yo aprenda, estudio, habilidades, etcétera, la pongo a tus pies. Llegó el momento. Y de repente empecé a mirar tantas cosas. Hay otros que hacen planes. El hombre planea, dice la Biblia, pero Dios dispone. ¿Cuántos alaban al Señor? Esta es la forma del mundo, no te olvides, papito. Que dice, yo voy a planificar mi futuro. Mi plan es este, yo voy a tener esto. A ello voy a llegar y voy a vivir en la calle que se llama fácil.
Me voy a empeñar ahora, voy a trabajar duro, sí, me voy a tener que matar, algunas veces voy a tener que trabajar 2 trabajos, etcétera, pero voy a ir caminando, incrementando, tengo este plan y estos son los procesos que voy a pasar y aquí es que voy a llegar y y nadie me va a estorbar. Y hay creyentes que están en eso. Y algunos caen en la enredadera y los engaños y la mentira que acompaña el desear tener riquezas. ¿Cuántos alaban al Señor? Eso es lo que el Señor está diciendo aquí, sí o no, lo dijo la palabra, no yo. La palabra dice que los engaños de la riqueza. No es simplemente los engaños de tener lo que debe de tener, no dice así, los engaños de la riqueza, los afanes por la riqueza. Un afán quiere decir ir más allá de lo que es necesario. A su nombre. Y empiezan a trabajar duro, porque ese es mi plan. No porque yo quiero que usted sepa, pastor, que yo tengo este plan, usted me entiende. Este plan. Y para yo llegar a ese, ahí, yo tengo que hacer todo esto. A veces voy a tener que, usted me entiende, apartarme un poquito, pero usted sabe. ¿Cuántos alaban al Señor? Y cuando viene a ver, están enredados en lo que dice la palabra, en las cosas del mundo. ¿Cuántos alaban al Señor? Y están siguiendo la dirección de hombre y mujer llenos de codicia y planes de riquezas que ciegan a las personas y lo llevan a grandes fracasos, porque lo que están detrás de esa cosa lo que andan buscando es hacer dinero. ¿Cuántos alaban al Señor? Y usan a los descuidados pintándoles pajaritos en el aire y les muestran los carros grandes y las avionetas. Tú puedes tener una avioneta también, no te creas, tú puedes tener un avión también. A su nombre. El Señor nos dice aquí, cuidado con estas cosas porque pueden sofocar tu vida espiritual y lo van a hacer. Confía en el Señor. A su nombre. Él sabe lo que tú necesitas, mi hermano. Él no te va a abandonar. Eso es lo que dice su palabra. A su nombre. Pero las turbaciones por los muchos quehaceres la hacen inoperante, ineficaz, inútil la palabra de Dios en nosotros. El consejo de Jesús es el siguiente: por tanto os digo, no os afanéis. ¿Cuántos alaban al Señor? María discernió el momento en que estaba viviendo en ese momento. Sus oídos espirituales estaban abiertos, su hambre espiritual era grande. Buscaba ser saciada. Aquí vamos a entrar en un concepto bien interesante, porque el Señor Jesús está sentado en esa casa. Donde el Señor Jesús llegaba, la gente estaba seguido detrás de él. Ella conocía muy bien que era una persona muy famosa también, aparte de ser quien él es. Era muy famoso en esos tiempos también, por los milagros, los panes y los peces y cuantas otras cosas. ¿Cuántos alaban al Señor? Tenía una persona muy importante en su casa. Él está hablando del reino de Dios a María, quien está sentada a sus pies. Y por allá se están oyendo los trates. Tinquitán, tinquitán, tinquitán. Y yo me imagino a Marta refunfuñando y mirando. ¿Y qué hace esta sentada ahí con él? Mira, yo estoy aquí. Y cuando ya no puede más y va a explotar, coge para allá. Coge para donde está Jesús hablando con María. Y dice, pero Señor, tú no tienes cuidado. ¿Por qué no le dice a María que venga a ayudarme? Le acaba de llamar al Hijo de Dios descuidado, hermano. Yo me admiro de personas que hacen eso hoy día. Suena chistoso, pero eso ocurre continuamente.
Hay cosas especiales que un hombre de Dios, en este caso el Señor, pero Él la ejemplifica. Cuando el Señor está dirigiendo a alguien que Él llama a una misión, a un trabajo, el Señor la persona que está haciendo ese trabajo fielmente, va a estar en una dimensión diferente. El concepto de lo que va a hacer, etcétera, no es posiblemente el que usted crea. Esto aquí lo vemos claramente en el caso de Marta. Ella no entendía el concepto, María sí. Pero el concepto que el Señor traía en ese momento era: yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Y si usted está haciendo la voluntad de su Padre también, entonces usted va a hacer de acuerdo a como el Señor le dice. Yo voy a hacer de acuerdo a como el Señor me dice, no de acuerdo a como yo creo. Y hay personas argumentativas que nunca están satisfechas con una respuesta, sino que ellos siempre tienen una respuesta superior a la suya. ¿Cuántos alaban al Señor? Marta determinó el problema y lo que ella entendió era: en la carne estaba pensando, y precisamente debió de haber pensado que si hubiese tenido el concepto de que el Señor Jesús es superior en su forma de pensar y actuar, si hubiese tenido esa reverencia con el Señor Jesús y ese tipo de atención con Él y cuidado, ella quizás hubiese dicho: pero ven acá, quizás yo no estoy haciendo lo que es correcto, porque mira, el Señor está tranquilo con ella ahí. Yo quiero escuchar, no quiero perderme lo que Él está diciendo. ¿Cuántos alaban al Señor? Si el Señor así lo decide, pues posponemos esta comida y yo me siento ahí, aunque no entendiera exactamente lo que estaba ocurriendo. Pero lo que estaba ocurriendo era que el Señor y María sí estaban comiendo. ¿Cuántos alaban al Señor? El Señor y María sí estaban comiendo. Y María estaba comiendo el verdadero pan de vida, a su nombre. Pero Marta era argumentativa. Marta vino a pelear un caso con Jesús. A su nombre. Hay personas que siempre creen que todo lo tienen bajo control, y ella parece que era la ama de la casa, ella fue que lo invitó, etcétera. Parece que ella era la principal en esa casa y ella creía que ella podía determinar las cosas aún por encima de lo que Jesús estaba pensando. ¿Cuántos alaban al Señor? No resista el trato del Señor en tu vida. No lo resistamos, hermanos. No seamos argumentativos con Él. Yo he tenido conferencias con personas que estoy ayudando, y cuando viene a ver salgo pensando: pero bueno, yo creo que esta persona como me aconsejó a mí fue. Yo vine a aconsejarla a ella, pero de repente yo me siento como que el que ha salido aconsejado soy yo, porque ella es la que tiene todas las respuestas. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, ¿para qué me pide que le ayude o que le aconseje? Usted tiene todas las respuestas, siga usted por ahí mismo, a su nombre. Ella vino y explotó delante del Señor Jesús, pero y lo incluyó a Él en el problema. Dice: pero tú estás creando un problema aquí, porque ella debe de estar ayudándome. A su nombre. ¿Estamos nosotros, hermanos, dispuestos a dejar todas las cosas que estemos haciendo para prestarle atención al Señor cuando sabemos que Él nos está hablando? Y a veces los cachivaches y los trastes que están sonando en la cocina, en su mente que están mientras la palabra del Señor se está predicando, hay una serie de ataduras en su vida y en su mente y confusiones que tienen que ver con tantas cosas que están entrando a su mente, y usted se pone y se queda frío y sale de la iglesia frío, y la palabra no hace nada porque usted está en el modo de Marta. Cambie la onda a la onda de María, hermana. Dele valor a la palabra de Dios. Usted cree, no es que viene a hablar. No, yo estoy citando
Consiga uno de mis bosquejos para que usted vea. Todos ellos. Usted no va a ver ahí una retragila de cosas que no tienen respaldo bíblico a su nombre. Todo es respaldado por versículos, por la palabra de Dios, al punto que yo no creo que ni siquiera los mismos líderes lo siguen, porque son tantos que le proveo para que no se quejen. ¿Cuántos alaban al Señor? Es el Señor que nos habla. Pero Marta tenía otra cosa en su mente que le impedía ver las cosas claras en esa forma. Y eso precisamente es lo que el Señor nos está diciendo a nosotros. ¿De dónde viene? ¿De dónde surge esa situación? ¿De dónde se produce el caso en donde un creyente no presta atención a poder entender y discernir lo que el Señor le está hablando en un momento dado? Analice, hermano, y piense. ¿Qué me ha traído a este punto? ¿Por qué yo no siento la presencia de Dios en la forma que la sentía cuando yo estaba en el servicio? Dice un adagio en inglés que familiarity breeds contempt. A su nombre. Y usted va a buscar y usted va a ver que el Señor Jesús estaba en ese momento correcto, como Él siempre lo ha estado. No ha perdido nunca ningún argumento, créame, hermano. Está correcto hoy y estará correcto por siempre. A su nombre. Él quería tratar con dos situaciones: una mujer hambrienta y por las palabras de Dios y la salvación, y otra que le importaba poca cosa, que en realidad su interés era de traer quizás a un hombre famoso a su casa. ¿Cuántos se alaban al Señor? Una mujer llena de quehaceres y afanes y confusiones, porque Él le dijo turbada. La turbación es confusión, donde no está operando la palabra de Dios. Usted entiende, hermano, porque ha sido ahogada por los quehaceres y los afanes de la vida. La palabra de Dios nos sirve como un guía entonces, para poder clarificar las cosas en su mente y en su corazón, al punto de que usted pueda ver claramente cómo resolver el problema. ¿Cómo diríamos se crea esa situación en la vida de una persona? Se crea mientras la persona va rechazando la dirección de la palabra de Dios e interponiendo sus propios razonamientos. Y cuando la palabra se hace infructuosa, ya no sirve como guía. Dice así la palabra del Señor: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pero cuando usted la sofoca y le pone algo por encima para que no alumbre más, ya usted no tiene ningún tipo de dirección más que sus propios pensamientos. Y todas estas cosas, por razón de las cosas que usted está mirando, como que tienen más valor que lo que el Señor nos ha enseñado. En el libro de Apocalipsis también encontramos frases del Señor que nos llama a nosotros. Nos dice: retén lo que tienes. No vaya a ser que alguien venga y tome tu corona. Y después de tanto afán y tanta asistencia a la iglesia, etcétera, lamentablemente usted no aparezca en ese libro. Ese no es el deseo del Señor, y por eso el Señor nos habla a nosotros sin ningún tipo de turbación ni confusión. Inclusive disipa esa turbación en aquellos que están demasiado afanados y están demasiado trabajados y cargados, y se han olvidado que Jesús mismo dijo: no te preocupes por esa cosa, venid a mí todos los trabajados y cargados, yo os haré descansar. El Señor no es una carga. Él no viene a ponerte carga, Él viene a tomarla. Él viene a alivianar tu carga. Eso es lo que el Señor quiere hacer. Ponte de pie conmigo.